El aire de la iglesia olía a cera y a flores marchitas. Me senté en la primera fila con el pañuelo arrugado en la mano y la mirada fija en el féretro cubierto de lirios blancos. Rodrigo descansaba ahí dentro, el hombre con quien había compartido 43 años de mi vida, el padre de mi hija. Sentía un vacío tan grande en el pecho que apenas podía respirar. Cada palabra del sacerdote me sonaba lejana, como si estuviera bajo el agua. Clara se acercó en medio de las condolencias. Llevaba un vestido negro impecable, el rostro perfecto para la ocasión, serio, medido como si quisiera mostrar al mundo entereza y dignidad. Me rodeó los hombros con un gesto casi automático frío y murmuró al oído: mamá, tranquila. Ahora lo importante es que te cuides. Apreté los labios, incapaz de responder. Había algo en su tono que no encajaba con la ternura. Lo sentí como un consejo administrativo, no como un abrazo de hija. Cuando terminó la misa recibí un desfile de pésames. Vecinos viejos, amigos de Rodrigo, antiguos socios. Todos hablaban de él como si fuera un pilar de hierro. Yo solo recordaba al hombre que me traía flores los viernes y discutía sobre los manteles de lino en Navidad. Clara, en cambio, no se apartaba de mi lado, como si su misión fuera supervisar cada palabra que yo pronunciaba. Al salir la tarde se había vuelto gris. La procesión se dirigió al cementerio y allí, frente a la fosa abierta, mis piernas temblaron. Sentí la necesidad de agarrarme a alguien, pero Clara ya estaba un paso por delante, saludando a conocidos, manteniendo la compostura de anfitriona. Cuando la caja descendió, un nudo me cerró la garganta. Pensé que me partiría en dos. Mamá, susurró Clara al despedirse de algunos asistentes. De verdad, lo mejor será que no te quedes sola en esa casa. Es demasiado grande, demasiado llena de recuerdos. No te hará bien. Me quedé inmóvil con la mirada perdida en la tierra recién removida. Aquella observación en el mismo momento en que cubrían de tierra el cuerpo de su padre me atravesó como una cuchillada. El trayecto de regreso lo hicimos en silencio. En el coche Íñigo, mi yerno, intentó suavizar la tensión. La casa de Chamartín es muy bonita, sí, pero requiere mucho mantenimiento. Quizás sería más cómodo para ti vivir en un sitio con gente de tu edad, con servicios, dijo mirándome por el retrovisor. Asentí sin pronunciar palabra. Tenía la mente ocupada en otro pensamiento. Todavía no habían pasado ni 3 horas desde el entierro, y ya hablaban como si yo fuera una carga que había que colocar en algún sitio. Esa noche la casa se sintió más vacía que nunca. Los ecos de los pasos de Rodrigo parecían atrapados en las paredes. Preparé una infusión y me senté en el comedor, donde todavía quedaban coronas de flores, enviadas por socios y conocidos. El perfume me mareaba. Clara apareció sin avisar. «Mamá, ¿quieres que me quede contigo?», preguntó, pero lo dijo con un tono extraño, como quien ofrece ayuda que no desea prestar. Negué con la cabeza. «Prefiero estar sola». Se acomodó en una silla frente a mí, observándome. «Solo digo que no tiene sentido que sigas aquí. Son demasiados metros cuadrados, demasiados gastos. Tú podrías estar mejor en otro lugar». Bajé la mirada hacia mi taza. El té se había enfriado. «Acaba de morir tu padre, Clara. Ni siquiera hemos leído el testamento». Precisamente por eso, replicó con un brillo duro en los ojos. Papá quería que las cosas se hicieran de forma práctica. No contesté. Sentí que si lo hacía estallaría en un grito que no me reconocería. La miré y vi en ella no a la niña que había corrido por esos pasillos, sino a una mujer distinta, ansiosa, calculadora. El silencio se volvió insoportable. Al fin se levantó, ajustándose el abrigo. «Descansa, mamá. Mañana hablamos». La puerta se cerró tras de ella y la casa quedó en penumbras. Me quedé escuchando el eco lejano de su voz. Esa voz que ya no sabía si me consolaba o me anunciaba el inicio de algo mucho más oscuro. Al día siguiente, al despertar en la soledad de mi dormitorio, entendí que no era solo la ausencia de Rodrigo lo que me oprimía el pecho. Era la certeza de que mi hija ya no me miraba como madre, sino como obstáculo.
y en ese momento nació la primera grieta que lo cambiaría todo. Me serví un café y pensé que pronto descubriría qué escondían sus palabras disfrazadas de cuidado. El día después del entierro amaneció gris con una llovizna fina que empañaba los cristales del salón. Yo apenas había dormido. La cama me resultaba demasiado grande y cada rincón de la casa parecía gritar la ausencia de Rodrigo. Mientras me servía un café, escuché la cerradura girar. Clara había entrado sin tocar como si la casa le perteneciera ya. «Buenos días, mamá», dijo sonriendo con un aire de falsa serenidad. «He traído unos folletos que quiero enseñarte». Colocó sobre la mesa varios papeles brillantes. Reconocí imágenes de residencias de ancianos complejos, con jardines, piscinas, talleres de manualidades. Ella hablaba con entusiasmo forzado como si me ofreciera unas vacaciones de lujo y no un destierro. «Mira, este en Pozuelo es precioso. Habitaciones individuales, servicio médico, actividades cada día. Estarías rodeada de gente de tu edad no tan sola como aquí», explicó mientras pasaba las páginas. La miré en silencio sintiendo que cada palabra suya me empujaba fuera de mi propio hogar. No era una sugerencia, era una estrategia disfrazada de ternura. «Clara, yo no necesito nada de eso. Esta es mi casa. Aquí viví con tu padre, aquí creciste tú». Ella suspiró como si hablara con una niña caprichosa. «Precisamente por eso, mamá. Estos recuerdos te hacen daño. No puedes aferrarte al pasado». No supe si eran recuerdos o cicatrices lo que me dolía más. Antes de que pudiera responder, entró Íñigo. Traía bajo el brazo una carpeta de cuero. Se saludó con un beso rápido con Clara y se acomodó en la cabecera de la mesa como si fuese el dueño de ese espacio. «Ercilia, buenos días», me dijo con voz amable. «Estábamos pensando que lo mejor sería que no te cargues con responsabilidades que ya no puedes manejar. Esta casa requiere mucho mantenimiento y la economía, bueno». Sonrió dejando la frase en el aire. «Podrías estar mucho más cómoda en otro lugar». Lo dijo con la seguridad de un banquero que expone cifras en una reunión. Yo me limité a mirarlo apretando las manos sobre mi taza. «No hablo de economía», Íñigo respondía al fin. «Hablo de mi vida». Él intercambió una mirada con Clara. «Claro, tu vida. Pero piensa en la seguridad, en la tranquilidad. No tendrías que preocuparte por facturas, reparaciones». Clara intervino enseguida apoyando su mano sobre la mía. «Mamá, queremos lo mejor para ti. No soportaría que te pasara algo aquí sola subiendo las escaleras sin nadie cerca». Me estremecí ante esa frase, «no soportaría que te pasara algo aquí». Sonaba más a excusa para sacarme que a un temor verdadero. Me levanté, llevé la taza vacía al fregadero y respiré hondo. No necesito un lugar nuevo. Necesito tiempo. Rodrigo acaba de morir. Clara apretó los labios, pero Íñigo se inclinó hacia adelante. «Por supuesto lo entendemos. Solo que cuanto antes se resuelvan las cosas, mejor para todos». Ese para todos me heló la sangre. Ya no se trataba de mí ni de mi duelo. Se trataba de ellos, de sus planes, de su vida, proyectadas sobre los cimientos que Rodrigo y yo habíamos construido durante décadas. Les pedí que me dejaran sola. Fingieron comprensión, pero antes de irse, Clara deslizó los folletos hacia mí como quien deja un recordatorio. Inevitable. «Piénsalo, mamá. No tienes por qué decidir ahora, pero piensa en tu bienestar». Cuando cerraron la puerta me quedé mirando las fotografías de ancianos sonrientes en jardines impecables. Todo lucía perfecto, demasiado perfecto. Los doblé con manos temblorosas y los guardé en un cajón sabiendo que aquella conversación no había terminado. Esa noche, mientras apagaba las luces del salón, supe que lo que había sentido en el funeral no era una paranoia pasajera. Clara y su marido no estaban de luto, estaban planificando. Y yo tendría que estar preparada para lo que viniera después. El tercer día después del entierro, la casa todavía estaba impregnada del olor a flores secas y cera apagada. Yo intentaba recuperar algo de normalidad, limpiar la cocina, ordenar los armarios, como si con cada gesto
pudiera convencerme de que la vida continuaba. Me aferraba al sonido de mis propios pasos, único recordatorio de que aún quedaba alguien en esa casa. Esa tarde, el timbre sonó con insistencia. Abrí la puerta y me encontré a Clara y a Íñigo, cada uno arrastrando una maleta de ruedas. El golpe de la imagen me dejó sin aire. ¿Qué significa esto?, pregunté con la voz temblorosa. Clara se abrió paso con decisión, como si la casa fuera ya suya. «Mamá, hemos tomado una decisión. Íñigo ha conseguido un ascenso en la oficina de Castellana y necesitamos mudarnos cuanto antes. Esta casa es perfecta para nosotros». Me quedé inmóvil observando cómo dejaban las maletas junto a la escalera. La frialdad con la que pronunciaba perfecta para nosotros me heló. «Clara, esta es mi casa. Aquí viví con tu padre, aquí creciste tú». Ella bajó la voz, pero no el filo de sus palabras. «No, mamá. Según el testamento de papá, la casa y el patrimonio me corresponden a mí. He sido muy generosa dejándote quedarte hasta ahora, pero es momento de que busques tu propio lugar». Sentí un vértigo en el estómago, como si el suelo se abriera bajo mis pies. «Eso no puede ser cierto. Tu padre nunca me dejaría sin hogar». Clara se cruzó de brazos impaciente. «Papá sabía que yo podía gestionar mejor su legado. Tú nunca entendiste nada de inversiones ni de cuentas. Siempre fuiste solo. La esposa». Esas dos palabras me atravesaron como cuchillas. 43 años reducidos a un solo, la esposa. No sabía si llorar o gritar. «Clara», murmuré intentando mantenerme firme, pero ella no me dejó continuar. Se inclinó hacia mí con los ojos encendidos de una mezcla de impaciencia y desprecio. «Mamá, acepta la realidad. Ya no sirves. Busca dónde morir». Me quedé helada, incapaz de moverme. La mujer que había traído al mundo acababa de empujarme fuera de él con una sentencia. Íñigo, quizá incómodo con el silencio, intentó suavizarlo. «No lo tomes así, Ercilia. Es por tu bien. Hemos pensado en un lugar en Vallecas, un complejo de mayores muy económico. Allí tendrás compañía y menos preocupaciones». Lo dijo como si me estuviera recomendando un hotel barato. Sentí que todo el peso de mi vida se reducía a 2 maletas y un par de consejos condescendientes. Con manos temblorosas subí a mi habitación. Abrí los armarios y empecé a meter ropa en las maletas. Cada prenda era un recuerdo. Un vestido de bodas, un abrigo de viajes con Rodrigo, las mantas que tejí para los inviernos. Todo iba entrando en silencio en la maleta como si fuera yo la que desaparecía. Mientras recogía un pequeño cofre de fotografías, escuché a Clara abajo, revisando con Íñigo planes de remodelación, tirar tabiques, abrir espacios, cambiar cortinas. Ni siquiera habían esperado a que yo saliera para empezar a imaginar su nuevo reino. Bajé despacio arrastrando las maletas. Clara me esperaba junto a la puerta mirando el reloj como si yo fuera un inquilino retrasado en desalojar. «Te he dejado 200 euros. De momento será suficiente», dijo entregándome un sobre. No tuve fuerzas para discutir. Tomé el sobre y crucé el umbral. Sentí la humedad de la tarde en el rostro y la certeza amarga de que acababa de perder no solo mi casa, sino la poca dignidad que me quedaba. Íñigo cargó las maletas en el maletero del coche con la eficacia de quien se deshace de un trasto. Yo me senté atrás mirando por la ventana. Mientras el coche se alejaba, vi cómo la fachada de mi hogar se reducía poco a poco como si nunca hubiera pertenecido a mí. Nadie habló durante el trayecto. Clara revisaba el móvil, Íñigo conducía con gesto concentrado. Yo apretaba contra el pecho la caja de fotos, único pedazo de mi vida que parecía seguir conmigo. Llegamos a un hostal barato en una calle secundaria. El letrero luminoso parpadeaba y el olor a frituras escapaba por la puerta. Allí me dejaron como a un equipaje incómodo. «Cuídate, mamá. Esto es lo mejor para todos», dijo Clara antes de volver a subirse al coche. No respondí. Subí las escaleras con mis maletas y sentí cómo cada peldaño me hundía más en la soledad.
Esa noche tumbada en una cama de colchón hundido, comprendí que no solo me habían arrebatado mi casa, me habían arrancado de golpe el papel de madre. Y fue entonces cuando nació en mí la primera sospecha de que las palabras de Clara escondían algo mucho más calculado de lo que yo podía imaginar. La recepcionista del hostal apenas levantó la vista de su cuaderno cuando me entregó la llave. El gesto fue rápido e indiferente, como si yo fuera una viajera más. No era un viaje, era un destierro. Subí las escaleras arrastrando mis 2 maletas. El eco de las ruedas sobre los peldaños metálicos me recordó a una despedida sin música. La habitación olía a sal y humedad y detergente barato. La colcha estaba gastada y la bombilla parpadeaba cada vez que intentaba encender la lámpara de la mesilla. Coloqué las maletas junto a la pared y me senté en la cama hundida escuchando el murmullo de voces que venía del pasillo. Afuera un coche aceleraba, luego otro, y el ruido de la ciudad me resultó tan ajeno como la frialdad de esas 4 paredes. Abrí la primera maleta. Allí estaba mi vida comprimida en pliegues de ropa, vestidos para ocasiones que ya no tendrían lugar, bufandas que Rodrigo me había regalado en los inviernos, camisas que habían visto años de trabajo y rutinas. En la segunda, la caja con las fotografías. La levanté con cuidado como si sostuviera lo único que quedaba intacto. Saqué una foto en la que aparecíamos los 3, Rodrigo, Clara niña, y yo sonrientes en la playa de San Sebastián. Clara tenía 6 años y me abrazaba la cintura con la seguridad de quien confía en que el mundo siempre será suyo. Me pregunté en qué momento esa niña se había convertido en la mujer que me echó de casa con un sobre de 200 euros. El dinero estaba sobre la mesilla. Lo abrí y conté los billetes. 2 centenas para empezar una nueva vida o para terminarla. Era la propina de mi propia hija, el precio de mi expulsión. Lo guardé de nuevo, incapaz de aceptarlo como algo mío. Me tumbé, pero el colchón cedió tanto que sentí que me tragaba. No pude dormir. Los ruidos del edificio eran un recordatorio constante de que estaba en un lugar de paso sin raíces, sin historia. Recordé entonces los armarios de mi casa en Chamartín, llenos de vajillas, manteles y recuerdos acumulados durante décadas. Cada objeto tenía un significado, un eco de las cenas familiares, de las fiestas de cumpleaños, de los inviernos que sobrevivimos juntos. Ahora todo eso se reducía a 2 maletas y una caja de cartón. Miré al techo desconchado y me pregunté si Rodrigo, desde donde estuviera, vería en lo que se había convertido mi vida. Él, que tanto insistía en que todo estuviera en orden, que revisaba documentos, que planeaba hasta los detalles más mínimos, no podía haberme dejado a la deriva. Había algo que no cuadraba en el relato de Clara. Me levanté para beber un poco de agua del grifo. El sabor metálico me devolvió a la realidad. No podía quedarme mucho tiempo allí. Necesitaba respuestas. Y sabía exactamente dónde empezar a buscarlas en los archivos que Rodrigo había dejado en las manos de alguien que pudiera leer entre líneas lo que mi hija había manipulado. Volví a la cama con la foto de los 3 sobre el pecho. El sueño no llegó, pero la determinación sí. Esa certeza me acompañó hasta el amanecer, cuando comprendí que mi siguiente paso debía ser desentrañar la verdad detrás de las palabras de Clara. El amanecer en el hostal me sorprendió con los ojos abiertos. No había logrado conciliar el sueño. Me incorporé lentamente con la espalda dolorida por el colchón hundido y abrí la caja de fotos como si buscara allí un alivio que no llegaba. Entre las imágenes encontré una donde Rodrigo aparecía sentado en su despacho rodeado de carpetas perfectamente alineadas. Me golpeó un recuerdo tan nítido que sentí un escalofrío, la obsesión de mi marido por el orden, su manía casi enfermiza de archivar cada factura, cada contrato, cada póliza. Rodrigo no dejaba nada al azar.
Había noches en las que lo sorprendía revisando papeles hasta tarde, subrayando con un bolígrafo azul, numerando páginas, clasificando en carpetas de colores distintos, según la materia. A veces me pedía que firmara un recibo o una autorización, y me lo explicaba con paciencia, como si quisiera asegurarse de que yo entendiera todo. ¿Cómo podía ser posible entonces que hubiera redactado un testamento que me dejara sin nada? No era lógico. No era Rodrigo. Él podía ser severo en sus opiniones, incluso condescendiente cuando hablábamos de dinero, pero nunca habría cometido la crueldad de condenarme al desamparo. Me serví un café aguado en el pequeño termo eléctrico de la habitación, y mientras lo bebía, empecé a atar cabos. Clara me había dicho que la casa y el patrimonio eran suyos. Lo afirmó con tal seguridad que por un instante lo creí. Pero si algo me había enseñado Rodrigo era que siempre debía leerse la letra pequeña. Y en la historia de Clara había demasiadas líneas borrosas. Recordé el día años atrás en que él me mostró un sobre cerrado con su firma. Lo guardaba en un cajón de su despacho. Me explicó que contenía su voluntad revisada y actualizada, y que el notario don Esteban Moliner tenía una copia idéntica. Así no habrá confusiones, me dijo. Quiero que cuando llegue el momento, todo esté claro para ti y para Clara. Apreté la taza entre las manos. Esa memoria era demasiado precisa para que se hubiera evaporado de la nada. Clara, en cambio, no mencionó a don Esteban, ni a ninguna lectura oficial del testamento. Simplemente aseguró como un decreto que la herencia le correspondía por completo. La sospecha empezó a crecer en mí como una semilla en tierra fértil. Quizá no se trataba de que Rodrigo me hubiera olvidado, sino de que Clara había mentido deliberadamente. ¿Habría ocultado información? Manipulado documentos. Me levanté y abrí la maleta donde guardaba algunos papeles que había alcanzado a sacar de la casa. Recibos, pólizas de seguros, cartas antiguas. Todos estaban ordenados con la misma pulcritud que Rodrigo imponía. Entre ellos hallé una nota suya escrita a mano, donde me recordaba la fecha de una cita con Esteban Moliner. Al leerla sentí un impulso eléctrico recorrerme el cuerpo. No podía quedarme quieta. No podía resignarme a que mi hija decidiera por mí. Tenía que confirmar la verdad con alguien que hubiera estado al lado de Rodrigo en esos trámites. Cerré la caja de fotos, guardé el sobre con el dinero y bajé al vestíbulo. Pedí al recepcionista que me indicara cómo llegar al despacho de Moliner. Mientras anotaba la dirección en un papel, supe que acababa de dar el primer paso para recuperar no solo lo que era mío, sino también la dignidad que Clara había querido arrebatarme. Salí a la calle con las 2 maletas y una determinación que no había sentido en días. El siguiente destino estaba claro: la notaría de don Esteban. Llegué al despacho de don Esteban Moliner con el corazón latiendo tan fuerte que cada paso me parecía un tambor dentro del pecho. El edificio en el centro de Madrid conservaba el aire solemne de las viejas notarías, paredes cubiertas de madera oscura, el murmullo de teléfonos antiguos y una secretaria que me miró con la mezcla de sorpresa y respeto que suelen despertar los rostros cansados por el duelo. La señora Santamaría, preguntó ella al ver mi nombre en la libreta. Asentí, y enseguida me acompañó hasta una puerta al fondo del pasillo. Al entrar encontré a don Esteban de pie esperándome. El tiempo lo había encorvado un poco, pero sus ojos conservaban la claridad serena de quien ha visto demasiadas historias repetirse. Me estrechó la mano con firmeza. Ercilia lamentó profundamente la pérdida de Rodrigo. Era un hombre íntegro y meticuloso. Al oír esa palabra meticuloso sentí un nudo en la garganta. Precisamente esa meticulosidad era lo que me había traído hasta allí. Me senté frente a él, incapaz de rodeos. Esteban, necesito saber la verdad. Clara dice que mi marido le dejó todo. La casa, el dinero, todo. Yo no lo creo. El notario me observó con gesto serio, como si ya intuyera lo que iba a revelarme.
Abrió un cajón y sacó una carpeta azul marcada con el nombre completo de Rodrigo. Tu esposo actualizó su testamento hace menos de un año. Insistió en que quería dejarlo todo claro para evitar malentendidos. Con movimientos pausados extendió los folios sobre la mesa. Reconocí la caligrafía firme de Rodrigo en las firmas y la de Esteban en las rúbricas notariales. El documento estaba sellado certificado inapelable. Aquí señaló Esteban con su dedo manchado de tinta. Rodrigo deja constancia de que tú, Ercilia, eres la heredera principal. La vivienda de Chamartín y todos sus enseres son tuyos. Además, recibes el 70% de los activos financieros, cuentas, inversiones, participaciones. Según el último balance, esto equivale a unos 29 millones de euros. Me llevé la mano a la boca. La cifra me resultaba casi irreal, como si hablara de otra familia, no de la mía. Esteban continuó con voz más grave. El resto, un 10 millones de euros, está destinado a Clara. Pero existe una cláusula condicionante. Rodrigo especificó que esa suma quedaría bajo custodia hasta que tu hija cumpliera 45 años, y solo podría acceder a ella si durante ese tiempo demostraba haberte tratado con respeto y cuidado tras su muerte. Las palabras cayeron como piedras en el silencio del despacho. Sentí que el aire se me escapaba. Rodrigo había previsto lo que ahora vivía: la indiferencia, la impaciencia de Clara, el desprecio disfrazado de cariño. Y había dejado una trampa legal para protegerme. Si no cumple esa condición, prosiguió Esteban, el monto completo se revierte automáticamente a ti. Me quedé mirándolo, incapaz de articular palabra. Recordé la frase que Clara me lanzó la tarde del desalojo. Ya no sirves, busca dónde morir. Ese desprecio acababa de costarle 10 millones de euros. Rodrigo lo sabía. Susurré con lágrimas en los ojos. Sabía lo que podía ocurrir. El notario asintió lentamente. Me confesó que le preocupaba la ambición de Clara y la manera en que te trataba en las reuniones familiares. No quería dejar nada al azar. Me quedé en silencio largo rato con el documento abierto frente a mí. De pronto, todo lo que había vivido en los últimos días adquiría otra dimensión. Ya no era la mujer expulsada con 2 maletas. Era la legítima heredera de una vida entera de trabajo compartido. Esteban me ofreció un pañuelo. Ercilia, lo que tu hija hizo al ocultarte esta información es grave. Estamos hablando de un posible fraude y de abuso hacia una persona mayor. Si deseas proceder, podemos iniciar medidas legales inmediatas. Asentí todavía temblando. Haga lo que sea necesario. No quiero venganza, quiero justicia. Esteban guardó copias certificadas en un sobre y me las entregó. Lo primero será congelar todas las cuentas. Después notificaremos oficialmente a Clara. No podrá usar ni un euro sin tu autorización. Apreté el sobre contra mi pecho. Era como si al fin recuperara no solo un hogar, sino también mi dignidad. Salí del despacho con pasos más firmes que los que me habían traído hasta allí. El aire frío de la calle me golpeó, pero ya no me sentí desamparada. Sabía que lo peor estaba por llegar. Clara descubriría pronto que su traición la había dejado sin nada. Y en ese pensamiento, con una mezcla de dolor y extraña serenidad, caminé hacia el futuro inmediato, consciente de que lo que me esperaba sería una batalla abierta contra mi propia hija. Las horas siguientes a mi visita al despacho de don Esteban se convirtieron en un torbellino de llamadas, firmas y notificaciones oficiales. El notario se movía con la precisión de un cirujano. Cada documento que redactaba era un bisturí que cortaba las mentiras de Clara. Al caer la tarde, las órdenes ya habían sido enviadas a los bancos y a los registros. Las cuentas quedaron congeladas, las propiedades bloqueadas y cualquier movimiento financiero asociado al nombre de mi hija suspendido. Me sorprendió la rapidez del sistema cuando existe voluntad. Un par de sellos, unas firmas, y toda la falsa seguridad de Clara se desplomaba como un castillo de naipes. Recordé la arrogancia con la que me había echado de casa ese gesto de mirar el reloj mientras yo arrastraba mis maletas.
Quise creer que al menos sentiría ahora la misma impotencia que me desgarró entonces. 2 días después, mientras tomaba un café en la cafetería cercana al hostal, sonó mi móvil. La pantalla mostraba el nombre de Clara. Dudé en contestar. El impulso de colgar fue inmediato, pero algo en mí quería escuchar la voz de mi hija, enfrentando las consecuencias de su propia avaricia. «Mamá». Su voz era un susurro entrecortado. «Tenemos un problema». La ironía me atravesó como un rayo. Ahora teníamos un problema. «¿Qué ocurre?». Clara, pregunté con calma. «Las tarjetas no funcionan. El banco dice que todas las cuentas de papá están bloqueadas. Intentamos pagar la factura de la luz de la casa y apareció como suspendida». «Mamá, ¿sabes algo de esto?». Me acomodé en la silla dejando que el silencio pesara unos segundos. «Sí sé mucho», respondí al fin. «Lo sé todo, Clara. Sé». Al otro lado, escuché un jadeo, un gesto de incredulidad. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que el testamento que papá dejó era muy claro. La casa es mía. El 70% de su patrimonio también. A ti te dejó 10 millones, pero bajo una condición que ya has incumplido». El silencio fue absoluto. Podía imaginarla mordiéndose el labio, buscando un argumento. «Mamá, yo estaba confundida, dolida. No quise herirte». Solté una risa amarga. «Me echaste de mi propia casa, Clara. Dijiste que ya no servía que buscara dónde morir. Eso no fue una confusión. Fue crueldad». Su tono cambió de la arrogancia a la súplica. «Mamá, por favor, no puedes dejarme en la ruina. Piensa en los niños, en mi familia. Pensé en tu familia durante 40 años. Cociné, limpié, sostuve, cuidé. Y cuando llegó mi momento de necesitarte, me echaste. La ruina no te la impuse yo, te la impuso tu propia boca». Oí un sollozo ahogado. Durante un instante la madre que había en mí quiso correr a consolarla, decirle que todo estaría bien. Pero ese instinto murió la tarde en que ella me dejó en la calle con 2 maletas. «Te lo ruego, dame otra oportunidad. Podemos arreglarlo. No se arregla lo que está roto de raíz. La justicia seguirá su curso». Corté la llamada con la mano firme. El café ya estaba frío, pero lo bebí de un trago. Sentí un temblor recorrerme el cuerpo, mezcla de liberación y dolor. Era mi hija, sí, pero también era la mujer que había querido despojarme de todo. De regreso al hostal encontré un mensaje de voz. Era Íñigo. «Ercilia, hablemos como adultos. Lo que está haciendo Esteban es desproporcionado. Encontraremos un acuerdo razonable si recapacita». Guardé el teléfono en el bolso sin responder. Sabía que ese era solo el inicio. El desespero de Clara crecería a medida que cada puerta bancaria se le cerrara en la cara, a medida que los vecinos preguntaran por qué la electricidad de la casa nueva estaba cortada. Subí a la habitación con paso firme. Por primera vez en mucho tiempo sentí que la balanza empezaba a inclinarse a mi favor, y aunque el precio fuera doloroso, estaba dispuesta a mantenerme en pie. Me asomé a la ventana. La lluvia caía sobre los coches estacionados. En mi pecho, sin embargo, había una calma desconocida, como si Rodrigo desde algún lugar aprobara cada movimiento que había dado. Sabía que la próxima vez que sonara el teléfono no sería un ruego, sino el inicio de una guerra abierta. A la mañana siguiente, cuando bajé al vestíbulo del hostal para tomar un café, encontré varios periódicos sobre la mesa. El titular en letras grandes me dejó inmóvil. «Escándalo en Chamartín, matrimonio. Bajo sospecha por fraude y abuso familiar». Sentí un estremecimiento. Allí estaban sus nombres: Clara Santamaría y su esposo Íñigo Olazábal. El artículo relataba con todo detalle la denuncia presentada en la notaría, la congelación de cuentas, las sospechas de manipulación de documentos y la cláusula que ligaba la herencia al respeto hacia mí. No era un rumor. Era la primera plana. De pronto, lo que había sido un drama íntimo y doloroso quedaba expuesto ante toda la ciudad. Volví a leer el titular varias veces, intentando asimilarlo. La noticia había escapado de nuestras manos y ahora pertenecía al dominio público.
Una parte de mí sintió un vértigo incómodo, ya no podía proteger a Clara del juicio de los demás. Pero otra parte, más honda, experimentó una calma extraña. Durante años había sido invisible. Ahora la verdad se imponía sola. Al salir a la calle comprobé lo rápido que corría la información. 2 vecinos de la zona me llamaron para ofrecer apoyo, sorprendidos de verme en Vallecas. «Lo sentimos mucho». «Ercilia», dijeron. Sus miradas llevaban una mezcla de compasión y curiosidad. Por primera vez en mucho tiempo no era yo la que cargaba con la vergüenza. Esa tarde encendí la televisión en la pequeña sala común del hostal. Una reportera transmitía en directo desde la puerta de mi casa en Chamartín. Detrás de ella podía distinguir la fachada familiar, el mismo portal que Clara me había cerrado en la cara. Fuentes judiciales confirman que la hija de la difunta familia Santamaría intentó ocultar la lectura del testamento y tomar posesión de la vivienda de manera fraudulenta, decía la periodista. Su esposo Íñigo Olazábal, banquero de renombre, enfrenta investigaciones adicionales por posible colaboración en falsificación de documentos. El zumbido de las cámaras, los micrófonos extendidos, los curiosos reunidos alrededor. Todo eso era ahora el escenario de su caída. Me imaginé a Clara encerrada dentro con las persianas bajadas, oyendo a los vecinos murmurar. Ella que siempre había cuidado su imagen, que presumía de cenas elegantes y viajes en primera, ahora convertida en protagonista de un escándalo público. Mi móvil vibró con un nuevo mensaje. «Contenta ahora. Nos están destrozando. Te odiarán todos. Mamá, haz algo». Lo leí sin contestar. La voz de Clara ya no tenía la misma fuerza. Se quebraba en cada palabra escrita. Poco después recibí una llamada de un número desconocido. Era una periodista de un canal nacional. Quería mi versión, mi rostro en cámara. Rechacé la oferta. No buscaba venganza mediática, buscaba justicia. La caída pública de mi hija no era un trofeo para exhibir. Era la consecuencia inevitable de sus propios actos. Sin embargo, no pude evitar reflexionar. ¿Qué dolería más para Clara? ¿Perder el dinero que daba por asegurado? ¿O perder la máscara ante todos? Yo la conocía bien, el dinero era poder, pero la reputación era su verdadero altar. Y ese altar acababa de derrumbarse. Esa noche, desde la ventana del hostal, vi la ciudad iluminada. Las sirenas lejanas, el ruido constante de Madrid, parecían recordarme que la vida seguía avanzando. Pero para Clara y para Íñigo todo se había detenido. Sus nombres, que antes abrían puertas, ahora llenaban titulares de vergüenza. Me acosté con el teléfono apagado, segura de que al día siguiente el escándalo crecería. Y mientras el sueño me vencía lentamente, comprendí que lo peor aún estaba por llegar: la justicia formal. Apenas se estaba poniendo en marcha. El día que crucé de nuevo el portal de Chamartín, el aire me pareció más denso, como si las paredes conservaran el eco de mi expulsión. Sin embargo, esta vez no arrastraba maletas cargadas de derrota, sino las llaves legítimas que me devolvían lo que era mío. Girarlas en la cerradura fue un gesto pequeño, y al mismo tiempo una declaración. Entraba como dueña, no como huésped tolerada. El recibidor estaba igual que lo dejé, pero impregnado de un desorden ajeno. Bolsas de compras a medio abrir, catálogos de decoración, revistas de lujo tiradas en la consola. Clara había empezado a proyectar su reino, convencida de que nada podía quitárselo. Me incliné, recogí una de las revistas y la dejé caer en la papelera. Sentí un alivio extraño al escuchar el golpe seco contra el cartón vacío. Subí a la que había sido nuestra habitación. Las huellas de Clara estaban por todas partes, sus vestidos colgados en mi armario, perfumes caros sobre la cómoda, un bolso abierto con facturas aún sin pagar. Abrí las ventanas y dejé que el aire frío barriera el olor artificial. Saqué bolsas negras y comencé a guardar todo lo que no me pertenecía. Cada prenda arrojada era como arrancar una espina. Terminé apilando varias bolsas en la puerta destinadas a ser recogidas,
cuando ella pudiera enfrentar la vergüenza de volver a buscarlas. Me detuve luego en el despacho de Rodrigo. Aquel espacio donde él había pasado horas revisando papeles había quedado congelado en una seriedad que me asfixiaba. Corrí las cortinas y la luz entró a raudales revelando polvo acumulado. Me quedé un instante de pie recordando sus manos clasificando carpetas. Con ternura pasé la mano sobre la mesa. Y entonces lo decidí. Ese cuarto no sería más un altar del pasado. Traje un caballete, unas cajas de óleo y pinceles que llevaba años sin usar. Colgué en la pared un lienzo en blanco. El olor a pintura fresca pronto reemplazó al de los papeles viejos. El despacho de Rodrigo se transformaba en mi taller, un lugar donde podía recuperar una parte de mí misma que había abandonado hacía décadas. Pintar no era solo un pasatiempo. Era la forma de recordarme que todavía podía crear algo nuevo, incluso después de tanto dolor. La primera pincelada fue temblorosa, pero pronto el trazo se volvió firme. Un amanecer improvisado en tonos cálidos empezó a brotar en el lienzo. Recorrí la casa y la habitación por habitación, decidiendo qué conservar y qué renovar. El comedor seguiría siendo un lugar de encuentro, pero a mi manera. La cocina que tantas veces había servido a otros, ahora sería un espacio de disfrute propio. No se trataba de borrar la memoria de Rodrigo, sino de recuperar la mía. Al caer la tarde encendí una lámpara nueva en el salón. La luz se esparció distinta, más clara. Me senté en el sofá rodeada del silencio de mi casa y comprendí que aquel lugar ya no era una tumba. Era un espacio para renacer. Y mientras contemplaba el lienzo en blanco, esperando nuevas formas, supe que lo verdaderamente difícil aún estaba por llegar. Enfrentaría no solo a mi hija, sino a todo lo que ella había despertado en mí. El timbre sonó a media mañana cuando el olor a pintura fresca aún flotaba en mi nuevo taller. Abrí la puerta y me encontré frente a frente con doña Aminta Olazábal, la madre de Íñigo. Alta, impecablemente peinada con un abrigo de lana fina y unos pendientes de perlas que parecían más antiguos que su propio linaje. Llevaba en la mano un maletín de cuero oscuro pesado que apoyó en la consola del recibidor con un gesto calculado. «Señora Santamaría», dijo con una sonrisa fría, «le ruego que me conceda unos minutos de su tiempo». No me sorprendió. Sabía que tarde o temprano alguien de la familia Olazábal vendría a negociar. Los vi entrar en mi casa como si todavía les perteneciera, aunque la mirada de Aminta delataba incomodidad. No era una visita social, era una operación encubierta. La conduje al salón. Se sentó erguida en el sillón más cercano a la ventana, como si quisiera dominar el espacio con su sola presencia. Con lentitud abrió el maletín y colocó sobre la mesa un sobre abultado. «Aquí hay 2 millones de euros», anunció como quien revela un truco de magia. «Dinero limpio, transferible en cuestión de horas. Lo único que pedimos es que retire la denuncia contra mi hijo y por extensión contra su hija». No respondí de inmediato. Observé el sobre como quien mira un objeto extraño, incapaz de asociarlo a algo personal. «¿2 millones para comprar mi silencio?», pregunté con calma. «No lo ve así», replicó ella fingiendo dulzura. «Es una compensación justa por los malentendidos. Todos cometemos errores. ¿No es cierto?». Sentí un fuego recorrerme la garganta. Malentendidos. Así llamaba mi desalojo brutal a las palabras de Clara mandándome a morir en otra parte, al fraude de documentos. Me incliné hacia adelante. Lo que su hijo y mi hija hicieron no fue un malentendido. Fue un crimen. Aminta no se inmutó. Cerró el maletín, lo abrió de nuevo y colocó otro sobre encima. 5 millones. Final. Nadie tiene por qué salir más perjudicado. Usted recupera la paz, ellos rehacen su vida y todo este asunto queda en el olvido. Me quedé en silencio un instante, observando sus manos perfectamente cuidadas, las uñas pintadas de un tono discreto, las arrugas marcadas por años de privilegio.
Ella creía que la dignidad tenía precio, que con suficientes ceros en un papel se podía comprar hasta el dolor de una madre. 5 millones para olvidar que me echaron de mi casa como a un perro. Pregunté con la voz baja pero firme. Para olvidar que su hijo participó en falsificaciones y mi hija me llamó inútil. Su sonrisa se quebró por un segundo. Señora, piense en el escándalo en lo que supondrá para sus nietos crecer con sus padres en prisión. Usted puede detenerlo. No, señora Olazábal. Yo no lo provoqué. Ellos lo hicieron. La tensión llenó la habitación. Se inclinó hacia mí bajando la voz. No sea ingenua. Si esto llega a juicio, su apellido también quedará manchado. La prensa ya es tan hambrienta. Piense en su reputación. Respiré hondo y me puse de pie. Mi reputación no se compra ni se vende. Prefiero 1000 veces salir en los periódicos como la mujer que defendió su dignidad que como la que aceptó dinero manchado. Aminta cerró el maletín de golpe. Su rostro recuperó la rigidez de quien está acostumbrada a ganar siempre. Se levantó con lentitud, recogió sus cosas y me miró con una mezcla de desprecio y frustración. Está cometiendo un error. Nadie le dará otra oportunidad como esta. La única oportunidad que necesito, respondí, es la de dormir en paz, sabiendo que no me vendí. La acompañé hasta la puerta. Sus tacones resonaron contra el suelo de mármol como un tambor de guerra. Cuando salió cerré con llave y apoyé la frente en la madera. Sentí un cansancio profundo, pero también una claridad inesperada. Mi batalla no era por dinero, era por justicia. Me dirigí al taller, miré el lienzo a medio terminar y comprendí que la verdadera guerra apenas estaba comenzando. Apenas habían pasado unas horas desde la partida de doña Aminta cuando su voz seguía resonando en mi cabeza. Sus palabras cargadas de veneno, disfrazado de cortesía, se habían instalado como un eco que no lograba callar. ¿Está segura de que quiere arrastrar el nombre de su difunto marido a los tribunales? Quizá no le convenga remover demasiado. Rodrigo tenía negocios que no soportarían la luz. Me lo había dicho justo antes de cruzar el umbral, mirándome con esos ojos fríos de quien sabe más de lo que aparenta. No fue una amenaza explícita, pero el peso de la insinuación me dejó clavada en el sitio. Rodrigo, mi Rodrigo, el hombre que revisaba cada recibo que clasificaba carpetas como un contable obsesivo, ¿metido en negocios turbios? La sola idea me parecía imposible. Y sin embargo, la seguridad con que lo pronunció Aminta me dejó intranquila. Pasé la tarde en el taller intentando concentrarme en el lienzo, pero los pinceles se me resbalaban de las manos. La pintura parecía perder sentido bajo la sombra de aquella duda. Al caer la noche decidí enfrentarla. Si algo había aprendido en esas semanas era que la verdad, por dolorosa que fuera, siempre era más soportable que la incertidumbre. Subí al desván donde Rodrigo guardaba archivadores y cajas que yo nunca había tenido interés en revisar. El olor a polvo me envolvió mientras abría el primero de los cajones. Carpetas de contabilidad, facturas de su empresa de consultoría, contratos de asesoría. Todo en perfecto orden con fechas, sellos y firmas. Nada fuera de lo común. Pero en una de las cajas del fondo encontré un archivador diferente. No estaba rotulado, y las hojas en su interior parecían copiadas varias veces con tachaduras y enmiendas. Lo abrí con el pulso acelerado. Había facturas emitidas a sociedades que jamás había escuchado nombrar. Inversiones Tajo SL, Consultoría Atlántida, Servicios Globales Iberia. Todas tenían direcciones que al buscarlas en mi memoria no me sonaban reales. El corazón me golpeaba con fuerza. Revisé más papeles pagos periódicos, montos elevados, conceptos vagos como asesoría financiera o consultoría integral. Todo demasiado genérico para un hombre tan específico como Rodrigo. Sentí un frío recorrerme la espalda. Había algo que yo no había querido ver en tantos años de matrimonio. Recordé cenas con clientes que nunca se repetían, llamadas que colgaba. Apenas me veía entrar al despacho.
viajes repentinos por negocios, en los que volvía más callado de lo normal. En aquel entonces lo había atribuido al estrés. Ahora, bajo la luz tenue del desván, cada detalle cobraba otro significado. Seguí hojeando hasta dar con una carpeta con recortes de periódicos. Noticias breves sobre operaciones contra blanqueo de capitales, detenciones de empresarios por fraudes fiscales. En algunos márgenes Rodrigo había anotado números y fechas. Mi respiración se volvió entrecortada. No era solo obsesión por el orden. Parecía un seguimiento deliberado. Me senté en el suelo con los papeles desparramados a mi alrededor. El peso de la duda me hundía. Había compartido mi vida con un hombre que ocultaba un negocio paralelo. ¿Era esa la carta que Aminta pretendía jugar contra mí? Guardé todo con cuidado, temblando. La certeza de que debía saber más era más fuerte que el miedo. Esa noche casi no dormí, imaginando a Rodrigo impecable en su traje, ocultando tras sus silencios una parte de sí mismo que jamás me mostró. Al amanecer, con los primeros rayos de sol filtrándose por las cortinas, bajé al salón con los papeles bajo el brazo. Sabía que ya no podía detenerme. Si había una verdad enterrada en aquellos documentos, debía encontrarla, aunque destrozara la imagen que había guardado de mi marido durante 43 años. Y mientras extendía las carpetas sobre la mesa, comprendí que lo que estaba ya a punto de descubrir podía cambiar no solo mi presente, sino toda la historia que había creído vivir hasta ahora. El desván seguía oliendo a polvo cuando volví a abrir aquellas carpetas en busca de ayuda profesional. No podía quedarme sola con las dudas. Fue Esteban el notario quien me dio el contacto de una investigadora privada con experiencia en fraudes financieros, Marta Luarca. Nos encontramos en una cafetería discreta cerca del Retiro. Marta era una mujer de mediana edad, cabello corto y gafas rectangulares, con una mirada que parecía atravesar papeles y personas por igual. Llevaba una carpeta vacía y una grabadora diminuta. Señora Santamaría, me saludó con firmeza. Me han dicho que tiene documentos que podrían revelar irregularidades graves. Le entregué el archivador sin rodeos. Mientras lo hojeaba vi cómo su ceño se fruncía. ¿Estos nombres?, murmuró. He visto varias de estas sociedades en investigaciones por blanqueo. Muchas son empresas pantallas sin actividad real. Un nudo me apretó la garganta. Marta siguió revisando, marcando páginas con pequeños adhesivos de colores. No puedo asegurarlo todavía, pero los patrones son claros. Transferencias repetidas, conceptos vagos, vínculos con direcciones inexistentes. Es como mínimo sospechoso. El café se enfrió entre mis manos. Rodrigo, el hombre que yo había amado durante toda una vida, aparecía en esos papeles como alguien que quizá no era. ¿Podría tratarse de un error?, pregunté apenas con un hilo de voz. Marta negó con calma. Los errores no se repiten durante años. Aquí hay trazas de una operación sistemática. Si me permite, iniciaré una investigación más profunda, pero debe estar preparada para lo que pueda salir. Asentí sin fuerzas para discutir. Al regresar a casa me encontré con otro sobresalto. Un sobre había sido deslizado bajo la puerta. Dentro había una nota escrita con la letra apresurada de Clara C., lo que ocultaba papá. Si no retiras las denuncias, todos lo sabrán. ¿Quieres ver su nombre destruido en los periódicos? El papel temblaba en mis manos. Mi hija había encontrado una nueva arma a usar la sospecha de Rodrigo como chantaje contra mí. La llamé de inmediato. Contestó al segundo timbre con una voz tensa. Así que ya lo sabes. No lo preguntó, lo afirmó. Sé que has cruzado otra línea, respondí con dureza. Ni muerto dejas a tu padre en paz. Mamá, abre los ojos. ¿De verdad quieres que todos lean que Rodrigo movía dinero sucio? ¿Que tu matrimonio fue una fachada? Si callas podemos arreglarlo. Sentí una mezcla de rabia y compasión. No, Clara. Tú no buscas proteger la memoria de tu padre. Buscas salvarte tú. Se hizo un silencio pesado roto por su respiración acelerada. Tienes razón, confesó de golpe. Sí quiero salvarme. Estoy desesperada.
pero no permitiré que me hunda sola. Si caigo, arrastraré con nosotras la memoria de papá. Me quedé helada. Había perdido cualquier rastro de escrúpulo. Estaba dispuesta a dinamitar la reputación de su propio padre, con tal de negociar su salvación. «Haz lo que quieras», le respondí con voz serena. «Yo seguiré adelante. Prefiero cargar con la verdad peligrosa que vivir bajo tu mentira conveniente». Colgué antes de que replicara. Mis manos temblaban, pero mi determinación se mantenía intacta. Clara había convertido la herencia en un campo de batalla sin honor. Esa noche, cuando Marta me llamó para confirmar que había hallado más conexiones con sociedades pantalla en Luxemburgo y Lisboa, comprendí que lo que se avecinaba iba más allá de una disputa familiar. Había abierto una caja de secretos que podía cambiarlo todo. Y con los documentos extendidos sobre la mesa del comedor, supe que el siguiente paso sería decidir si esas pruebas debían permanecer en la penumbra o salir a la luz para siempre. La noche en que Marta volvió a tocar mi puerta, la encontré con el rostro encendido como si viniera de correr una carrera que apenas podía relatar. Llevaba en la mano una carpeta nueva más delgada que las anteriores, pero con un peso que no se medía en hojas, sino en verdades. Ercilia dijo. Apenas entró. «Creo que ya puedo darte respuestas». Nos sentamos en la mesa del comedor. El silencio de la casa me pareció expectante, como si cada pared quisiera escuchar. Marta abrió la carpeta y extendió un informe con sellos oficiales que no reconocí al principio. Eran documentos de la Policía Nacional. Lo que encontré me llevó más lejos de lo que imaginaba comenzó. Rodrigo no era un delincuente. Todo lo contrario, trabajaba como informante encubierto. La frase me golpeó con una mezcla de incredulidad y alivio. Informante, repetí como si la palabra no quisiera encajar en la memoria que tenía de él. Marta asintió. Durante más de una década colaboró con la policía en operaciones contra el blanqueo de capitales. Los pagos que parecen sospechosos eran en realidad transferencias controladas supervisadas por agentes. Era la forma de mantener su tapadera. Tomé uno de los documentos y vi la firma de Rodrigo al pie de un acuerdo de confidencialidad. Reconocí su letra, esa caligrafía firme que tantas veces había rubricado contratos y felicitaciones de cumpleaños. Mi pecho se llenó de una oleada de lágrimas contenidas. «¿Entonces?» «Todo este tiempo», pregunté apenas susurrando. «Sí», continuó Marta. «Fingía negocios turbios para infiltrarse en redes criminales. Y el dinero que hoy posees no es sucio. Proviene de los honorarios pactados con Interior y de los activos recuperados en esas operaciones. Rodrigo puso en riesgo su reputación y probablemente su vida para proteger a otros». La emoción me atravesó como un relámpago. Había temido durante días que mi marido hubiera sido un farsante, un hombre doble, y de pronto lo descubrí como alguien mucho más valiente de lo que jamás sospeché. Me levanté y caminé hasta el taller. Marta me siguió en silencio. Señalé el lienzo en blanco que había comenzado la semana anterior. «¿Sabes?», le dije. Cada pincelada que se he dado estaba bajo la sombra de la duda. Ahora sé que pinto con la luz de la verdad». Ella sonrió levemente. «Y esa verdad puede ser tu mayor defensa. Porque Clara intenta usar la sospecha como chantaje, pero la realidad es que esa sospecha es tu salvación». Me apoyé en la mesa de trabajo con los ojos cerrados. Recordé las veces en que Rodrigo salía de casa de madrugada con una excusa trivial, los viajes repentinos, los silencios prolongados. Yo había pensado que eran grietas en nuestro matrimonio. En realidad eran cicatrices de una doble vida que nunca pudo contarme. «¿Por qué nunca me lo dijo?», pregunté con voz rota. «Para protegerte. Si lo hubieras sabido, podrías haber corrido peligro. Ercilia, tu marido, confió en que la verdad saldría cuando fuera necesario. Y ahora ha llegado ese momento». Nos quedamos calladas un rato. El reloj marcaba las 11 de la noche y sentí que era también el inicio de una nueva etapa.
Por fin podía mirar atrás sin miedo a que era encontrar barro en sus huellas. Lo que hallaba era otra cosa, valor secreto, sacrificio. Regresamos al salón. Marta guardó los documentos en la carpeta y me la entregó. Consérvala bien. Es tu escudo contra cualquier acusación y la prueba de que todo lo que has heredado es legítimo. Tomé la carpeta con ambas manos. Pesaba poco, pero dentro llevaba la reivindicación de un hombre y la libertad de una mujer. Acompañé a Marta hasta la puerta y al cerrar, me quedé sola con la certeza de que mi vida había cambiado para siempre, porque el pasado que más temía se había revelado, y en lugar de hundirme, me ofrecía un suelo firme para seguir adelante. Me dirigí al dormitorio con la carpeta contra el pecho, sabiendo que lo próximo sería enfrentar a Clara con la verdad que ella nunca imaginó. La carpeta que Marta me dejó sobre la mesa era un escudo, pero también una espada. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa helada de Clara, el gesto calculador de Íñigo y la sombra de Rodrigo, moviéndose en un terreno que yo no había conocido. La verdad estaba de mi lado, sí, pero faltaba exponer la mentira de ellos ante quienes podían hacer justicia. Al amanecer recibí la llamada de la comisaria Vega. Había seguido de cerca el caso gracias a la denuncia inicial de Esteban y ahora quería verme. Nos citamos en la jefatura, un edificio de piedra que imponía respeto desde la acera. Señora Santamaría, me dijo Vega con un apretón de manos firme. Sé que su situación es dolorosa, pero también es una oportunidad. Tenemos pruebas de la falsificación de documentos y del intento de fraude, pero necesitamos escuchar cómo su hija y su yerno confirman su implicación. Si está dispuesta, podemos organizar una reunión controlada. La idea me asustó. Reunirme otra vez con Clara e Íñigo. El recuerdo de la frase "ya no sirves" aún me dolía como una herida fresca. Sin embargo, comprendí que era necesario. Lo haré, respondí sin titubear. No por mí, sino por la verdad. Vega asintió. Irá equipada con un micrófono oculto. Nuestros agentes estarán a pocos metros. No correrá peligro. 2 días después recibí un mensaje de Clara mamá. Tenemos que hablar. Íñigo dice que aún podemos solucionarlo. No hizo falta contestar. La policía ya tenía todo preparado. El encuentro se fijó en una cafetería discreta, al borde de la Castellana. Entré con el corazón acelerado, consciente del pequeño dispositivo escondido en la solapa de mi chaqueta. Vi a Clara y a Íñigo en una mesa del fondo. Él revisaba su reloj, ella jugaba nerviosa con la pajita de un refresco. Me acerqué y me senté sin saludar. Fue Íñigo quien rompió el hielo. Ercilia, esto se nos ha ido de las manos. Pero aún podemos arreglarlo. Si retoras la denuncia, encontraremos la forma de compensarte. ¿Compensarme por echarme de mi casa o por falsificar documentos?, pregunté manteniendo la voz serena. Clara me miró con los ojos húmedos. Mamá, no hables así. Fue un error. Papá nos dejó un testamento complicado y tú estabas frágil. Solo intentábamos protegerte. Protegerme diciéndome que ya no sirvo. La interrumpí dejando que el eco de esas palabras flotara en el aire. Íñigo intervino más áspero. Mire, señora, lo importante es que nadie más se entere de los negocios de Rodrigo. Usted y yo sabemos que no eran tan limpios. Piense en su reputación. Si colaboramos todos, salimos ganando. Noté cómo el micrófono recogía cada palabra con precisión. Clara bajó la voz inclinándose hacia mí. Podemos hacer que desaparezcan los papeles más comprometidos. Tú mantienes la casa y parte del dinero. Nosotros recuperamos lo nuestro. Nadie sabrá nada. Tragué saliva conteniendo la furia. Así que admites que intentaste ocultar el testamento real. Ella se quedó en silencio unos segundos. Íñigo, en cambio, no dudó. Sí, pero eso ya no importa. Lo que importa es que todos quedemos cubiertos. No sea ingenua, Ercilia, usted sola no puede contra nosotros. Entonces supe que había dicho exactamente lo que la comisaria necesitaba.
Me levanté despacio, dejando que mis manos descansaran sobre la mesa. Quizá tengan razón, dije con calma. Yo sola no puedo. Pero no estoy sola. En ese instante, 2 agentes vestidos de paisanos se acercaron. Clara abrió los ojos con pánico. Íñigo intentó incorporarse, pero una mano firme le impidió moverse. El camarero fingió indiferencia, como si todo fuera parte de la rutina. Mientras los agentes los escoltaban discretamente hacia la salida, Clara me miró como si hubiera visto un fantasma. Yo le devolví la mirada sin pestañear. Por primera vez era ella quien estaba desarmada y yo quien llevaba la verdad en las manos. Salí de la cafetería con paso firme. Afuera la comisaria Vega me esperaba en un coche discreto. Me abrió la puerta y antes de subir, respiré hondo. La batalla ya no era secreta, había empezado a librarse a plena luz del día y yo estaba dispuesta a llegar hasta el final. El amanecer llegó con un silencio extraño, como si incluso los pájaros de los árboles de Chamartín hubieran decidido esperar. Yo estaba en el salón con una taza de café entre las manos, cuando escuché el frenazo de varios coches en la calle. Me asomé por la ventana y vi cómo descendían agentes uniformados y otros de paisano. La escena parecía sacada de un noticiero, chalecos antibalas, carpetas en mano, rostros firmes. Era el día señalado el que la comisaria Vega había anticipado con voz serena. Mañana ejecutaremos las órdenes de arresto. Salí al umbral de la casa cuando los vi acercarse al portal de al lado. No tardaron en abrirse las persianas bruscamente. Clara y Íñigo, sorprendidos, aún en pijama, aparecieron en la puerta. La primera en reaccionar fue mi hija. «¡Esto es un error!», gritó intentando mantener la compostura. «Soy inocente». Los agentes no se inmutaron. Le leyeron sus derechos con la misma calma con que se enumera una lista de la compra. Íñigo, en cambio, trató de adoptar un aire de superioridad, pero la voz le temblaba. «Llamaré a mi abogado. Esto no se quedará así». Uno de los policías lo esposó con un movimiento seco. Íñigo no puso resistencia, pero su rostro palideció al sentir el frío del metal en las muñecas. Clara, en cambio, estalló en sollozos. «Mamá me gritó al verme en la acera». «Diles que todo fue un malentendido. Por favor, haz algo». Sus palabras me atravesaron como cuchillos. Durante un segundo quise correr hacia ella, abrazarla, decirle que todo se resolvería. Pero recordé las maletas, el sobre con los 200 euros, su voz repitiendo que ya no servía. Recordé las noches sola en un hostal barato, mientras ella dormía en mi cama. Me quedé inmóvil. La madre dentro de mí sangraba, pero la mujer que había aprendido a defenderse no retrocedió. Los vecinos se asomaban desde balcones y ventanas. El murmullo crecía como un río contenido. Nadie podía creer que aquella pareja tan orgullosa de sus cenas y de sus viajes saliera ahora esposada bajo la mirada de todos. Clara intentaba cubrirse el rostro con el cabello, pero los flashes de los periodistas que ya se habían congregado en la esquina no le dejaron refugio. Íñigo aún buscaba negociar. «Podemos arreglarlo». Ercilia me lanzó al pasar junto a mí. «No conviene que esto trascienda más». Lo miré de frente. Ya trascendió, respondí en voz baja con una calma que no sabía que poseía. Clara, entre lágrimas, volvió a suplicarme. «Mamá, soy tu hija. No me dejes así». Sentí un vacío en el estómago, un hueco que no se llenaría jamás. Sí, era mi hija. Y también era la mujer que había intentado destruirme. Dolía en el alma verla esposada, pero dolería más negar la justicia que tanto me había costado conseguir. Los coches arrancaron. El ruido de las sirenas se alejó lentamente hasta perderse. La calle quedó en silencio otra vez, pero no era el mismo silencio del amanecer. Ahora estaba cargado de consecuencias. Volví a entrar en mi casa y cerré la puerta con llave. Me apoyé en ella con los ojos cerrados, dejando que las lágrimas cayeran al fin. No eran de triunfo ni de tristeza únicamente, eran de desgarro. Porque la justicia, cuando llega, nunca lo hace limpia. Siempre arrastra fragmentos de amor roto. Me dirigí al taller. El lienzo que había comenzado días atrás esperaba en blanco. Tomé un pincel
y tracé un color fuerte rojo como la herida, y también como la fuerza que nace de ella. Mientras la pintura se extendía, comprendí que mi vida ya no dependía de Clara, ni de Íñigo, ni siquiera de Rodrigo. Ahora era yo quien definía cada trazo. Y con esa certeza, supe que lo que vendría después no sería solo el final de una batalla, sino el inicio de una existencia completamente distinta. Los meses que siguieron al arresto de Clara e Íñigo fueron una mezcla extraña de silencio y reconstrucción. Al principio la casa se sentía demasiado grande, como un escenario vacío, después de una obra demasiado intensa. Caminaba por los pasillos y escuchaba mis propios pasos rebotando contra las paredes, pero poco a poco, cada rincón volvió a llenarse de vida, esta vez a mi manera. El taller se convirtió en el corazón de todo. Allí pasaba las mañanas frente al caballete, dejando que los colores contaran lo que las palabras no alcanzaban. Pintaba amaneceres, mares, bodegones, y también retratos de mujeres con la mirada firme, figuras que parecían surgir de mis propias cicatrices. Cada cuadro era un recordatorio de que había sobrevivido, de que no solo había resistido, sino que había elegido renacer. Fue en ese espacio, con el olor a óleo y trementina, donde nació la idea de fundar una asociación. Había recibido decenas de cartas después de que la prensa difundiera mi historia. Mujeres mayores, viudas, jubilados, todos narrando abusos similares al mío. Muchos habían sido manipulados por hijos, sobrinos o cuidadores para cederles casas, pensiones o ahorros. Yo me reconocí en cada línea y entendí que lo que me había ocurrido no era una excepción, sino un patrón silencioso que necesitaba voz. Con la ayuda de Marta Luarca y la comisaria Vega, diseñamos un proyecto, una asociación de apoyo legal y emocional para mayores víctimas de abuso patrimonial. Lo llamamos la mesa propia, porque eso era lo que más me había dolido perder, un lugar donde sentarme sin miedo a que me echaran. La inauguración se celebró en un centro cultural de Madrid. Vinieron periodistas, abogados y psicólogos, y sobre todo ancianos con miradas cansadas pero llenas de esperanza. Me temblaban las manos al cortar la cinta, pero al mismo tiempo sentí una fuerza interior que nunca antes había experimentado. Yo, la mujer que había sido echada de su propia casa con 2 maletas, estaba abriendo puertas para que otros no volvieran a vivir lo mismo. Los días se fueron llenando de llamadas, reuniones, talleres. Escuchaba testimonios que me desgarraban, pero también encontraba en ellos una red invisible de solidaridad. Me di cuenta de que la dignidad, cuando se comparte, se multiplica. Y cada persona que recuperaba un piso, una cuenta, o simplemente la valentía de decir basta, añadía un nuevo color a mi paleta personal. En mi casa la transformación siguió su curso. El comedor, que durante años había sido escenario de silencios y tensiones, se convirtió en un espacio luminoso. Compré una mesa grande de madera clara con sillas diferentes entre sí, como símbolos de la diversidad de quienes quería tener a mi alrededor. Esa mesa dejó de ser un campo de batalla y pasó a ser un refugio. Allí recibí a viejos amigos que había perdido de vista, a voluntarias de la asociación, incluso así es algunos de los jóvenes que ayudábamos con becas financiadas por la herencia de Rodrigo. Una tarde, mientras servía café a ese grupo variado, comprendí algo esencial. La riqueza no estaba en los millones que ahora administraba, ni en los títulos de propiedad. La verdadera riqueza era poder elegir con quién compartir la mesa. Me levanté, fui al taller y escribí esa frase en un lienzo en blanco, con letras grandes y firmes. La verdadera riqueza es poder elegir con quién compartes la mesa. Lo colgué en el comedor sobre la nueva mesa. Quería que cualquiera que entrara lo leyera y que yo misma nunca lo olvidara. Al anochecer me senté frente a la ventana del salón. Afuera la ciudad seguía su curso indiferente a mis batallas ganadas. Dentro el aire olía a pan recién horneado y a pintura fresca. Por primera vez en mucho tiempo sentí que todo estaba en su lugar.
La vida me había arrebatado mucho, pero también me había devuelto algo que nunca antes había tenido la certeza de que mi voz tenía valor. Y mientras cerraba los ojos con la calma extendiéndose como un manto, me pregunté en silencio, ¿y tú con quién compartirías tu mesa si mañana tuvieras que elegir de nuevo?